la pandemia aquí en nuestro territorio nacional. Ya comenzamos a aprender, ya sobre la marcha comenzamos a ver, obtener información sobre más personas. Claro, ante lo que es la enfermedad del SARS-CoV-2-19. Pero aquí viene el inconveniente. En salud mental, ¿qué tanto enfoque, qué tanto peso se le da a salud mental dentro de la Secretaría de Salud, dentro de lo que son las enfermedades? Y siendo que, paréntesis, el 20% de la población a nivel mundial presenta un trastorno del estado de ánimo. Traducción, un trastorno depresivo tiene. 20% de la población mundial. México, la cantidad de mexicanos que somos, fácil 20 millones de personas presentan. Entonces, que llega de pronto una situación, una enfermedad nueva y me comienza a revolucionar mucho. La gente comienza a responder. Entonces aquí viene la disparidad ante la forma en cómo vamos a responder. Todas las personas van a tener miedo, claro, y el miedo va a manifestarse de diferente forma de cómo revolucionarse el pensamiento. Aquí es donde yo digo, tenemos distrés. Ok, completamente. Ante enfrentarnos a algo nuevo que desconocemos, va a generarse que la persona a veces va a tener mucho miedo. Y ese miedo lo va a paralizar y le va a generar que me responda y me reaccione. Por consiguiente, ninguna persona va a ser la misma ante una situación de miedo. Y por ahí un dicho muy bien dicho, ¿quieres conocer a Inés? Sométela a estrés. ¿Ok? Entonces, el distrés, lo que se está manifestando hoy en día ante una enfermedad que es una enfermedad endémica, es una enfermedad que llegó para quedarse y va a vivir con nosotros durante un muy buen rato, tanto como el cáncer prácticamente. Vamos a tener oleadas entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y por ahí han dicho que para mayo tendremos la siguiente oleada. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque no se ha reducido. Ha ido en un constante incremento, incremento, incremento. Tenemos la vacuna hoy en día, pero no está al alcance de toda la población. Por lo tanto, vienen nuevos procesos de adaptación donde las personas van a comenzar a integrar, reintegrar y reaprender de ellos mismos. El problema va a ser cómo van a madurar. El ser humano, todos nosotros tenemos tres grandes capacidades, o mejor dicho, virtudes, por así decirlo. Tenemos la libertad de pensamiento, por consiguiente, la libertad de acción, la voluntad de poder decidir y la capacidad de pensar. Dependerá qué tanto con estas tres tengamos la gran capacidad de generar cambios sustanciales en nuestra vida. Muchas personas dentro de estas mismas tres van a abusar. ¿Por qué? Porque vamos a ser autónomos. ¿A qué me refiero con abusar? ¿Por qué? Porque cada persona vamos a ser muy distintas. Ninguna persona va a responder, va a reaccionar igual. Y cuando la persona te llega a decir que se conoce como la palma de su mano, es una gran falacia. La puede dibujar, claro, nada más el puro contorno, y eso más o menos. Si quiere dibujar lo que son las líneas de expresión, va a tener que recordar, ver nuevamente y volver a medir inclusive hasta su mano para poderlas hacer. Por consiguiente, grave error. Damos por hecho que todas las demás personas van a responder, van a pensar igual que yo y van a actuar igual que yo. Grave error. ¿Por qué? Porque como mencionamos, libertad en el pensamiento, la racionalidad y la voluntad van a generarme que las personas tengamos la gran capacidad de cambiar tan rápidamente que ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, con estas virtudes que llegamos a tener todos los seres humanos, somos autónomos. Pero dentro de esa autonomía también tenemos la gran capacidad de autojustificarnos y autolimitarnos. Tenemos dos grandes errores, dos grandes autojustificaciones en nuestra vida y muchas personas abusan de estas sin darse cuenta que cada vez que recordamos y llegamos con estas mismas, vamos a limitar nuestra capacidad de adaptación, nuestro crecimiento. Y ahí es donde yo digo que es la diferencia entre un carácter fuerte y un carácter feo. La persona con un carácter feo va a ser altamente resistente al cambio. Va a responder de forma irascible, va a ser berrinchudo, va a ser enojón, es decir, va a tener cada vez menos capacidad de frustración y no va a tener ni siquiera mecha. Es una persona con carácter feo. Carácter fuerte va a ser aquella persona que tenga la gran capacidad para poderse adaptar a todo tipo de cambios que van a tener en su vida. Va a ser a veces difícil, sí, pero va a ser un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque se va a adaptar, va a readaptarse, va a conocerse a sí mismo. Entonces, con estos dos tipos de situaciones, la autolimitante y autojustificación, tenemos dos grandes respuestas. Y si alguien las conoce, la puede poner en el chat o lo puede escribir. El problema es que estas dos grandes autojustificaciones van a generarme que las personas resistamos mucho al cambio. Y está bien cambiar, claro, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. Y ninguna persona será la misma antes de la pandemia o hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años.
Tenemos gente en nuestra vida, lamentablemente se nos tiene que ir y afortunadamente se nos tiene que ir. Dependerá en qué condiciones se nos van y también dependerá en qué condiciones vivimos junto con estas. Me ha tocado ver muchos pacientes y muchos familiares en la última fase de su vida que se aferran a algo que nunca hicieron en vida y quieren y nos están obligando a veces que intentemos hacer lo que es imposible o inclusive generar ortotanasias, no, distanasias, a forma de que vamos a intentar aferrar a un paciente a que su vida como ya no se puede dar, a que no se muera, perdón, eso es una crueldad. Ante una situación que se está generando por el COVID, donde es una enfermedad aguda, se manifiestan muchos cambios y la persona en 15 días, 20 días me va a manifestar hacia dónde se va a mover. Entonces muchas personas están intentando hacer lo que nunca hicieron en vida. ¿Por qué? Por estas dos grandes autojustificaciones. Luego las digo. Y el problema de estas es que automáticamente cada quien con esas autojustificaciones van a limitar su propio desarrollo. Cuando llega una situación en nuestra vida como el COVID, es una crisis, ok, va a llegar a desestructurar, va a llegarme a mover, va a llegarme a quitar una comodidad, una falsa comodidad, no, es una comodidad que tiene que necesidad de cambiar. Tu círculo de comodidad va haciéndose chiquito cada vez, cada vez, cada vez y somos intolerantes. Va a llegar una situación de cambio en las cuales nos va a quitar esa seguridad y nos va a obligar a tenernos que ver, reconocer y evaluar qué tan fuertes somos, qué tanto carácter feo, qué tanto carácter fuerte tenemos, como lo que mencioné. Entonces aquí la persona va a comenzar a tener que reaprender de sí mismo. Por consiguiente, una crisis son necesarias. ¿Para qué? Para que la persona se reestructure, reaprenda y haga un examen de conciencia. Pero ¿de qué va a depender que una crisis sea más fuerte, más pesada? Dependerá de cada persona. Siempre va a ser de los recursos personales, de la fortaleza que del yo, como le llamamos, el self, el autoconcepto, experiencias previas que tenemos como sujetos y la capacidad que tenemos de afrontar y enfrentarnos a una situación. Los recursos que tenemos a nivel social, psicosocialmente hablando, pero también recursos sociales, gente con la cual compartimos. Yo siempre he dicho, la familia es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque bien saben quién soy, dónde soy fuerte, dónde soy débil, dónde me pueden lastimar, pero principalmente me pueden destruir. ¿Por qué? Porque como me conocen tan bien, lamentablemente y afortunadamente, yo di demasiado para ellos y a veces lo que ellos están recibiendo va a comenzarme a chupar energía psíquica. Entonces los recursos sociales me son para bien, son para mal y la severidad del acontecimiento. Dependerá qué tan fuerte sea lo que estemos enfrentando, lo que vayamos a recibir, es qué tanto me puede llegar a generar una desestructuración como tal. Al principio sí hay un cambio en la persona porque la persona no va a funcionar como cotidianamente lo haría. Entonces, ¿qué sería una crisis? Una crisis como tal es un estado de desestructuración de la personalidad, en la cual la persona no va a funcionar como cotidianamente lo haría. La capacidad para poder discernir, tomar decisiones va a ser muy distinta. Hay gente que se me paraliza, hay gente que se pone hiperactiva, hay gente que se pone muy agresiva, gente que de pronto me desarrolla estados de regresión emocional y se me comporta como una persona más joven, más chica, mentalmente hablando. Dependerá mucho cómo sea el acontecimiento, cómo lo vaya a recibir, pero normalmente se le da un periodo máximo de 6 semanas. Si ya son más de 6 semanas, la persona se le puede considerar que ya tiene otra cosa, un episodio reactivo a forma de que se me puede llegar a manifestar una psicopatología más adelante. Dependerá mucho qué tanta capacidad de resiliencia tengamos, pero qué tal el carácter fuerte sea la persona. Características de las crisis, todas tienen un factor precipitante. Va a llegar y nos va a golpear. Limitada en tiempo, ¿ok? 4 o 6 semanas, 2 o 6 semanas, dependerá mucho de los autores, pero generalmente le damos un tiempo de reajuste a cada persona, en la cual sí está desorganizada. Y va a haber y va a existir una perturbación en las estrategias de afrontamiento y la capacidad de self, del autoconcepto del sujeto, para ver hacia dónde va a madurar. Dependerá mucho la capacidad de pensamiento y abstracción que tenga el sujeto. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente y cada quien va a afrontar la crisis de forma distinta. Fases de estas. Muchos autores han hablado que son 4, son 5, dependerá mucho de la capacidad psíquica y de adaptación y de resiliencia de cada uno de los sujetos. Todas tienen un desorden, a forma de que viene el acontecimiento, yo lo voy a recibir y se genera esa desestructuración, en la cual la persona no nada más no puede dar nada. Está reaccionando y el problema es que no está pensando. Y ahí es cuando muchas personas llegan a generar alguna lesión de forma directa o de forma indirecta, es decir, hacia un tercero, sin la intención de generar un daño.
De ahí dependerá mucho qué tanto se puede generar la fase de la negación o la intrusión en el mismo pensamiento. ¿Cuáles son estas? Tan sencillo, así como la negación en que la persona me puede llegar a reprimir un hecho, un acontecimiento, me puede generar lagunas. Aquí esto va a generarme que sea más difícil poderme integrar. Ya estoy hablando de integración, más no superación. Las crisis se integran. Cuando una persona me integra una crisis, va a aprender de esta. Cuando la persona me supera una crisis, está destinado a repetirla. ¿A qué me refiero con repetirla? Va a generarse una situación de desestructuración ante algo parecido. Y por consiguiente, es cuando decimos, el ser humano es la única persona que se tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque supera crisis, no me las integra. En la intrusión es cuando va aquí ya lo que es la capacidad de pensamiento, de abstracción, va a incluirse, va a presentarse pensamientos, pesadillas, hechos, a forma de que la persona va a intentar llenar, resolver ese hecho, intentarlo arreglar. Va a tener problemas para poder dormir, para poder de interacción también, pero aquí puede generarse un tipo de pensamiento en el cual está intentando embonar. Ok, aquí dependerá mucho qué tanto en la fase de intrusión la persona tiene estrés o tiene distrés. Yo te llevo a eso. Y aquí va a delimitar mucho que como la traslaboración, a forma de que va a integrarme el proceso y va a aprender de este. O, como sencillamente se ha dicho, la persona lo va a superar, lo va a intentar olvidar, no va a intentar pensar en eso y cualquier situación va a generarme un chivo expiatorio o un factor gatillo. ¿A qué me refiero? Que automáticamente me puede regresar a revivir un hecho pasado junto con lo del presente y lo que había reprimido, y es una gran bola de nieve, que es la bola del pensamiento psíquico, que automáticamente es cuando la persona me dice, es que todo se me junta. ¿No es cierto? Tú permites que todo se te junte, ¿por qué? Porque no lo vas trabajando, lo vas posponiendo, y Dios dirá, hombre, sí estoy de acuerdo, pero ayúdate que yo te ayudaré. Y aquí depende la última fase, la terminación, en cómo se va a integrar ya la crisis a forma de que va a ser una con la psique de cada uno de nosotros. La psique dependerá mucho qué tanto nosotros tengamos la capacidad de abordar, integrarla y crecer. Ojo, crecer tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Porque si fin y al cabo seguimos creciendo y madurando tanto bien como mal, o digamos que superarla, la persona se me queda aquí instalada y lamentablemente vuelve a generarme ese proceso. Ok, tenemos dos tipos de crisis, circunstanciales y de desarrollo. Las circunstanciales son todas aquellas que se van a manifestar de forma abrupta. Las de desarrollo son las que ya tenemos bien especificadas, que adolescencia, bueno, nacimiento, la niñez, la adolescencia, cuando los hijos se casan, cuando una persona entra a trabajar, cuando se tienen que ir de casa los hijos antes de casarse, cuando algún ser querido cercano tiene que fallecer por la edad, digamos que por la cronología. Son crisis nuevamente, sí, son importantes, pero digamos que esas ya son esperadas, las de desarrollo. Las circunstanciales son las más abruptas, son las que más conflicto me van a llegar a generar. Y el COVID es una crisis circunstancial. ¿Por qué? Porque características, hecho que lo va a precipitar. Aparición repentina, no va a estar en una va a ser imprevisible. Ya sabíamos que iba a llegar el COVID, pero no sabíamos en qué momento y con qué intensidad y qué tanto nos iba a llegar a afectar. Una calidad de urgencia en el momento de que yo tengo la necesidad de solventar para pues, poder sobrevivir y no afectarme más. Voy a sentir peligro, pero en este mismo peligro es la parte de la oportunidad para generarme maduración psíquica, impacto en potencialmente en algunas comunidades enteras. Por consiguiente, aquí, juntándome todas estas características, va a depender qué tanto la misma crisis va a afectar a una parte, a otra parte, a otra parte, a otra parte de la comunidad, pero el problema es que se van a comenzar a contaminar. Y aquí es cuando el pensamiento me va a generar un grave conflicto. Lo que tenemos hoy en día con el COVID-19 es que el pensamiento y la calidad de la abstracción de cada una de las comunidades dentro de México es muy distinta. Y nuevamente, cayéndole el error de que damos por hecho que todas las personas pensamos igual, creemos que vamos a responder igual. No, error. Y por consiguiente, crece esa masa. Entonces, aquí, el objetivo va a ser integrarlas. Nuevamente, ejemplos de lo que sería una crisis circunstancial. Cirugías, enfermedades repentinas, accidentes, mutilación, muerte inesperada, homicidio, suicidio, secuestro de alguna persona, violencia doméstica, en este caso, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Ante el encierro, lo que es la reclusión social, se está manifestando un incremento de esto. Ya existía, pero lamentablemente ante la interacción, ante lo que es el encierro, se va a llegar a generar mucha mayor fricción.
¿Por qué? Tan sencillo. Si yo tengo frío, hago esto con mis manos, generó la fricción, claro, y generó calor. Muy rico, excelente. Pero si lo sigo haciendo durante 10 meses, 11 meses, de forma continua, sin darme espacio, sin dejar que mis manos se me enfríen, voy a generar tal desgaste que mi piel voy a llegar inclusive hasta los huesos. A forma de que algo que originalmente funcionaba por la misma fricción y el mismo desgaste va a terminar dañando. Digamos que es una relación humana también. Vamos a tener fricciones entre nosotros mismos y vamos a generar conflictos y conatos de conflicto. Ante lo que es la misma interacción, las personas en el encierro se van a llegar a desarrollar, no, ya estaban ahí, pero se van a incrementar. El encarcelamiento también es uno de los factores importantes que me van a llegar a generar que se desarrolle crisis circunstanciales, más un encarcelamiento injusto. Aquí en las personas van a sufrir y su psique va a cambiar de forma radical. Desastres naturales y provocados, reveses económicos, migración y también el desempleo. ¿Qué es lo que va a llegar a ocurrir? Tenemos circunstanciales de forma constante, de forma cotidiana, en lo que vayamos a tener la interacción y el desarrollo de todas las personas y todas las comunidades. Todas las personas, durante nuestro crecimiento, mientras más viejas somos, más crisis vamos a tener que enfrentar. Dependerá qué tanto queramos integrarlas para trabajarlas, integrarlas, o que no queramos superarlas. ¿Ok? Tenemos accidentes, ok, tenemos atentados en los cuales a veces uno tiene que estar ahí. A mí me tocó trabajar con equipos de primera respuesta y ahí nos dimos cuenta que también el equipo sanitario, bomberos, policías, resultaban también ser víctimas de tercer grado. Lo que había mencionado, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, en la cual se normaliza, se mimetiza y es más, se justifica inclusive hasta cierto punto. A forma de que yo siempre he dicho, con una palabra hago la gran capacidad de destruir un alma. ¿Por qué? Porque con una palabra hago mucho más daño que un golpe físico. La palabra me genera una huella anémica. El golpe, un castigo, va a ser un castigo físico, puedo llegar a romper huesos, brazos, me va a doler, va a soldar, puede que no solde bien, pero digamos que se puede llegar a arreglar. Pero la huella anémica va a durar y va a perdurar por el resto de la vida en cada persona y va a generarme mucho mayor incepción en el pensamiento. Por consiguiente, ante el encierro, la violencia intrafamiliar, más aparte de los pensamientos que se van a manifestar dentro de cada familia, dentro de cada pareja, va a ser una situación de una nueva crisis circunstancial. Por consiguiente, las nuevas crisis circunstanciales comienzan a generarme otras crisis aparte. ¿Okay? Y en las enfermedades y tratamientos, digamos que tenemos la enfermedad, tenemos una mama completamente sana. Eso es para lo que yo me dedico principalmente a lo que es el paciente con cáncer. Una mama completamente sana, tejido mamario, tejido pectoral, folículos, tejido graso. Tenemos la cadena ganglionar completamente sana, pero cuando hay una lesión hacemos una contectomía, quitamos y retiramos un tejido. Se conserva completamente la mama y por consiguiente digamos que no hay alteración en lo que es la imagen corporal. Pero cuando hay una lesión mucho más avanzada tenemos que retirar porque también la cadena ganglionar está afectada y por consiguiente tiene que realizar una mastomía radical modificada. Digamos así queda el cuerpo de una mujer. Ok, esto aquí es circunstancial. Digamos que ante lo que es la enfermedad, como tal, el cáncer, ok, una cosa es el impacto de la enfermedad, lo que es el concepto de la enfermedad, y otra cosa es el tratamiento. ¿Cómo va a llegarme a afectar? Entonces, por consiguiente, cada tratamiento va a ser una crisis circunstancial distintas. Pongo los ejemplos con fotografías. A forma que tenemos la mama, tenemos la lesión, se alcanza a apreciar lo que es la piel de naranja ya. Hay que realizar la intervención quirúrgica, se realiza la mastectomía, se pone el implante, aquí está el drenaje, se comienza a realizar lo que es la expansión, la infiltración y se inicia quimioterapia. Estamos hablando que un tratamiento 100% curativo que tanto afectó a una mujer ante lo que sería no solamente la imagen corporal, el autoconcepto. Es un claro ejemplo de cómo una crisis circunstancial no solamente es un solo hecho, son muchos hechos a la vez, a forma de que no solamente somos un ente aislado, sino somos un conjunto y un compendio. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las crisis de desarrollo? Como ya mencioné, estas son que ven con la etapa evolutiva de cada persona. Dependerá cuántas crisis circunstanciales habremos integrado o nos hayan ayudado a superar, dependerá qué tantos van a afectar estas. Y en todas, indudablemente se va a manifestar esta palabra, estrés. Y el estrés es un mecanismo reactivo que se va a generar ante una situación en la cual vamos a sentirnos amenazados, vamos a tener peligro, vamos al objetivo de es mantenerme al ras del peligro o de cualquier cosa que me pueda dañar. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa inclusive. Válido, sí, pero dependerá qué tanto la persona lo pueda llegar a usar o va a llegar a abusar de este.
es cuando mucha gente dentro de las empresas usa mucho el estrés, se hace adicta al estrés y va a comenzar a trabajar con el estrés y dice, es que yo trabajo bajo presión. Va a dejar acumular muchas cosas porque va a posponer, no le da la calidad de lo que tiene que hacer, no las alcanza a discriminar, pero el problema es que el mucho estrés, mucho eustrés, en este caso, que la persona funciona bien, funciona rápidamente, no va a llevar a un desgaste. Y ahí es cuando a veces este desgaste se convierte en distrés. Y el distrés va a ser cuando una persona está demasiado saturada de muchas cosas, está pensando demasiadas cosas, está intentando hacer muchas cosas y se me bloquea. Y digamos que trae los lentes, se los pone en la cabeza y dice, es que mis lentes, no los encuentra y los trae en la cabeza. Los trae en la bolsa, los trae aquí colgados con las llaves o el teléfono, lo trae en la mano. A forma que la persona está tan revolucionada intentando resolver lo que debe resolver, pero como está solamente respondiendo, más no está pensando, aquí estamos hablando de distrés. Y es cuando la persona se bloquea. Yo le digo algo y automáticamente dependerá qué tanto esté con eustrés o distrés, es el cómo va a responder. Si digamos que la persona está trabajando, está proactiva, tiene todo bien acomodado, le digo algo, lo va a recibir, lo va a trabajar, lo va a integrar y lo va a acomodar. No se va a molestar. Pero si la persona está demasiado desbordada, no, ya está desbordada, no sabe alcanzar, no alcanza a discriminar, y yo le digo algo, automáticamente se va a saturar. Es como el vaso, es la gota que lo derramó. Y es cuando la persona a veces y generalmente, bueno, va a responder irasciblemente y no se va a contener. Entonces, ¿cómo va a generarse una situación de una crisis circunstancial ante cualquier tipo de manifestación? Va a haber un factor de tensión, el evento me va a generar un desequilibrio, va a depender cómo yo voy a percibir esa amenaza de forma directa o de forma indirecta, va a ser el grado de crisis que se va a manifestar en cada persona y el proceso de adaptación de a largo plazo va a depender qué tanta estructura psíquica yo tenga, capacidades reales, capacidades no reales, capacidades sociales o situaciones disfuncionales a nivel psicosocial también. Y aquí dependerá mucho qué tanto yo con un funcionamiento respaldado puedo resolverla y trabajarla y no generar ningún cambio de forma radical. O, bajo una reestructuración a nivel funcional, la persona aprende y madura. Pero, lamentablemente, muchas veces se desarrollan psicopatologías. ¿Por qué? Porque en lugar de reorganizar o de desarrollarme una situación de un pensamiento funcional respaldado, hay veces que las personas me generan actos compensatorios. Y con eso evitan situaciones, posponen situaciones y aprenden poco a poco y se va instalando una psicopatología. Ahora bien, ante las fases del COVID-19 en nuestro territorio, la OMS lo declaró en el 30 de enero del 20 una emergencia sanitaria a nivel internacional. El 28 de febrero inicia aquí en México el primer caso reportado de lo que es un SARS-CoV-2, el COVID-19. El 19 de marzo, la fase 1, en la que México se declara como una enfermedad prioritaria. Muchas unidades médicas comenzaron a generar la transformación y el problema es que lo que empezamos a alegar las unidades médicas, tenemos más enfermedades crónicas, no solamente COVID. Tenemos una gran cantidad de enfermedades crónicas y el problema va a ser que las demás se nos van a complicar y el COVID es una enfermedad aguda, que tiene lo suyo, sí, pero los demás y se van a juntar. Y es imposible que no se juntaran. ¿Por qué? Porque es enfermedad viral. Fase 2, inicia la jornada de sana distancia y suspenden algunas actividades el 24 de marzo. El 21 de abril, fase 3, aislamiento voluntario. Muchas personas comenzaron las escuelas, antes de que saltara la alarma, padres de familia comenzaron a sacar a los niños de las escuelas. Vamos a quitarlos, ¿por qué? Porque el objetivo va a ser intentar posponer la infección. Nuevamente, intentar posponer la infección, cosa que es imposible también. Ojo, imposible, ¿por qué? Porque es una enfermedad viral. Fase de recuperación decidida o presentada el 1 de junio, en la cual la nueva normalidad. Pues nuevamente, nosotros ya sabemos que desde antes de aquí, que es una enfermedad viral, que no hay antibióticos, que no hay, digamos, inmunidad de rebaño y por consiguiente iba a llegar para quedarse. Aquí digamos que se le da común, se presenta a toda la sociedad de que se va a manifestar, de que va a estar latente, va a ser una constante. 2 de diciembre del 20, la vacuna de Pfizer ya está aprobada y por consiguiente van a comenzarse a generar los procesos de vacunación en diferentes partes del mundo. México, la primera línea de batalla del 20 de diciembre del 20 a febrero del 21, según esto sí va a ser toda la campaña de vacunación. Todavía faltan muchas unidades médicas, todavía falta mucho personal para que sea vacunado. Y de aquí, nuevamente, son todas estas, cada una
cada uno de los puntos de forma, digamos que aislada, crisis circunstanciales que se van a manifestar diferente tipo de reacción y de pensamiento en cada una de las personas. Y ahora el esquema deseado, bajo lo que es lo que está presentando la Secretaría de Salud para nuestra población, que dependerá la edad, va a ser el cómo vas a ser y qué tan susceptible seas para ser una persona vacunada. Dependerá mucho la edad. Digamos que el resto de la población, los niños, hasta junio del 21 y marzo del 22, si bien nos va. Nuevamente, diferentes tipos de crisis circunstanciales. ¿Por qué? Porque digamos que lo intentamos dar de alta al familiar en el portal se caía, se caía, se caía, se caía, faltará ver si llegaba la vacuna, no llegaba la vacuna. Afortunadamente, en este caso de la Ciudad de México, algunas delegaciones o alcaldías, como ya le han llamado, ya tienen las vacunas, pero no son suficientes todavía. Ahora bien, ¿cómo va a presentarse la interacción en el pensamiento a nivel colectivo ante lo que es el SARS-CoV-19? Es una crisis circunstancial en la cual va a generarme un pensamiento en una situación de una alteración social. La gente anteriormente recibía demasiada información por las redes sociales, la televisión, el Facebook, Instagram, pero recibía información que no era en tiempo real para ellos. Era en tiempo real para otro estado, para otra delegación, bueno, alcaldía, para otra unidad médica. Y eso me generaba que automáticamente el pensamiento de cada una de las personas desarrollara un distinto insight, es decir, les caía diferente tipo de veintes. Y ese tipo de insight me iba a llegar a desarrollarme otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque automáticamente damos la noticia y las personas van a comenzar a responder ante lo que es su propio concepto de la enfermedad. Información que han obtenido de redes sociales, información que han obtenido de medios masivos de comunicación, como en este caso la mañanera, o por algunas unidades médicas, algunos familiares que están dentro del sistema sanitario. Eso va a llegar a generar que esos insights vayan a ser de forma muy distintas. Y esos insights van a generar estrés. La persona va a comenzar a responder, va a tener cierto miedo. Vale, excelente. Pues significa que está viva y hay algo latente que va a generar un peligro. Miedo, incertidumbre o ansiedad. Pero aquí va a depender mucho este estrés hacia dónde lo va a dirigir. Como había mencionado, tenemos distrés y eustrés. Y por consiguiente, luego viene la fase de aislamiento, en la cual toda la gente todavía hoy en día sigue en la fase de aislamiento, pero mucha gente ha comenzado a responder, ha comenzado a salir. Dependerá mucho cómo fue esta fase, qué tanto me lo integraron con distrés o qué tanto me lo integraron con eustrés, siendo que ese es el negativo y es el positivo. Y el aislamiento va a generar que la persona esté aislada, está encerrada, pero ¿con qué? Con su pensamiento, con las redes sociales, con el teléfono, con las noticias, y automáticamente eso va a hacer nuevamente que se desarrollen cambios a nivel sociedad, a nivel familia. Y recordando que la base de toda la sociedad, de cualquier sociedad, son las familias. Entonces, ¿qué conlleva ante el adulto de una repercusión del aislamiento, reclusión social de mediana evolución? Cambio de rutina familiar, pareja y también laboral. Reducción de actividades sociales, interacción psicosocial, normal. Ya tenemos que ver muy poca gente o la que podemos llegar a ver a través de Zoom. Incremento de deberes y obligaciones en casa. Claro, mientras más tiempo estás en casa, se van a llegar a generar que estés consumiendo más cualquier tipo de aspectos. Hace mucho vi un meme muy bueno, la verdad me encantó, en la cual la persona ponían un refrigerador y le ponían un letrero al refrigerador. Citaba el letrero, no tienes hambre, estás aburrido. Y sí, porque mucha gente recurría a lo que es el refrigerador, abría y pues a ver qué hago, sin darse cuenta que es una conducta compensatoria y eso automáticamente me puede llegar a desarrollarme un trastorno. Malo, pues claro que sí. Y lamentablemente se mimetizaron y lo comenzaron a generar otros memes en los cuales terminó la cuarentena, que salir, pero la persona no cabía por la puerta, nuevamente el meme. ¿Qué se va a llegar a generar también? Alteraciones vigilia-sueño. Por consiguiente, se cambia toda la rutina, estamos dentro de la casa, bueno, mucha gente está dentro de su casa y por consiguiente vienen alteraciones en ese tipo de rutinas. Problemas económicos a nivel global e incremento de la ingesta crónica, que lo que había mencionado. Entonces, por consiguiente, tenemos todo lo que es el factor y el aislamiento automáticamente me va a llegar a desarrollarme otro proceso de ajuste. Hoy en día seguimos en procesos de ajuste. Este proceso de ajuste es otro tipo de pensamiento, traducción, otro cuadro de estrés. Es otra crisis circunstancial que se está manifestando de forma latente en cada una de las familias.
Y este cuadro de estrés también va a conllevar a que dependerá mucho qué tanto va a ser de distrés o eustrés. Distrés, nuevamente, aspectos negativos en el pensamiento. Ataques de pánico, trastornos de ansiedad, trastornos en el pensamiento, trastornos del estado de ánimo y trastornos de conducta. Las personas poco a poco van a comenzar con el antecedente que podían llegar a haber tenido. Como mencioné en un inicio, 20% de la población a nivel mundial tiene un trastorno depresivo. Se van a llegar a incrementar y exacerbar padecimientos previos. Pero el estrés, a forma de que va a ser un pensamiento revolucionado, va a comenzar a discriminarme ideas, pensamientos, discriminarme también fuentes de información, va a tener miedo, sí, va a desarrollar nerviosismo y un automonitoreo, a forma de que va a comenzar a discriminar, a ver qué realmente le funciona y qué realmente le está estorbando, desarrollándome la resiliencia. Aquí estamos hablando que es un carácter fuerte. De este lado tenemos en el distrés un carácter completamente feo. ¿Ok? Ahora bien, comenzando viendo las repercusiones ante el distrés, lo que habíamos mencionado, ya alteraciones o trastornos en el estado psicoafectivo o mental de la persona van a manifestarse conductas compensatorias. Ingesta calórica, la comida, toxicomanías, mucha gente comenzó a ingerir más alcohol, fumar más, o algunos otro tipo de estupefacientes, y trastornos obsesivos compulsivos con el objetivo de intentar mantener cierta rutina o cierto homeostasis, es decir, equilibrio. El problema es que a veces, y sin darse cuenta, como mencioné también, esta fricción va a generarme que encuentre chivos expiatorios. Como tengo necesidad de descargarme todo aquello que generé aquí, todo este desgaste, las personas, las familias, muchas veces pueden llegar a generarse incrementos de violencia, tanto dentro como fuera de la familia. Y va a ser justificada. Digamos que hace un par de meses, Ventaja ya no está presentando tanto, la gente agredía al personal sanitario, no la dejaban entrar a su casa, le echaban cloro, la bajaban de la combi, del metro, eran bastante groseras con la persona sanitaria, simplemente porque traían el uniforme. ¿Por qué? Porque se tenía mucho distrés, las personas no sabían discriminar, y perdónenme que lo diga, pero bien, nosotros sabemos ubicar área negra, área gris y área blanca. Y dentro de los protocolos de limpieza que tenemos de forma muy marcadas, también el ingreso al área COVID. Cuando vamos a ingresar al área COVID, nos quitamos absolutamente toda la ropa, nos ponemos todo el equipo de protección personal, que es un ritual, trabajamos con los pacientes, salimos todos deshidratados, para quitarnos el equipo de protección es otro ritual todavía mucho más tardado, nos quitamos toda la ropa, y nos metemos a bañar, lo bañamos por completo y salimos y nos ponemos otra ropa distinta. Por consiguiente, la que traemos no es del comitario, pero eso lamentablemente la gente no lo sabe. Pero también tenemos muchas personas que posiblemente sean, digamos, asintomáticas, ventaja, pero tienen la gran capacidad de infectar. Sí, pero no andamos por ahí infectando gente. Y ante lo que es el estrés, en el cual las personas desarrollan el miedo, nerviosismo, automatorio y la resiliencia, van a comenzar a, como mencioné, discriminarme focos de infección, tanto a nivel mental como a nivel de infecciones de COVID. A forma de que la persona va a comenzar a identificar cuáles son los hábitos nocivos que tenemos en la vida. Mucha gente ha cambiado sus hábitos alimenticios porque somos un país donde somos el segundo lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Claro, pero ese niño, el niño gordito, es una bomba de tiempo para diabetes, hipertensión arterial, enfermedades crónicas a sus 30 años. ¿Eso cuánto me va a costar a nivel salud pública? Y no solamente eso, tenemos un paciente o un enfermo crónico, un paciente crónico, una enfermedad crónica, tenemos un portador, pues tenemos un espectador, por consiguiente tenemos un paciente que es el portador y tenemos otro que también está incapacitado cuidándolo al mismo tiempo. Me va a llegar a desarrollar e integrar hábitos racionales ante lo que es la misma interacción. Va a tener un automonitoreo de forma racional. No va a estar haciéndose PCRs o IgG, IgM a cada rato con cada interacción. Va a saber en qué momento sí, en qué momento no. Va a discriminarme también cómo y con quién se me puede llegar a infectar. Hay gente que modificó muchos hábitos nocivos. Tan sencillo, entrar de la calle con los zapatos es lo más cochino que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque en la calle hay mucha contaminación, heces fecales de perros, orines, o inclusive también de seres humanos. Llega a la casa, te los quitas y listo. Lo que viene del súper, lo que viene del mercado, mucha gente comienza ya a lavarlos antes de meterlos a su casa. ¿Cuántas bacterias traían? Infinidad. A forma de que comienza generar cambios racionales en su forma y su forma de interacción.
comienzan a quitar focos de distrés, comienzan a eliminar focos de alteración a nivel también psicosocialmente hablando, y comienzan a educar también a su entorno de la casa. Por consiguiente, el estrés es completamente sano, claro, es completamente funcional, pero nada en exceso, todo con medida. ¿Cuál va a ser la repercusión en los menores de edad? Esa es toda la disonancia y el pleito que traemos todavía. Muchas áreas ya regresaron a la normalidad, por así decirlo. Ya se reintegraron y comenzaron a salir. Los niños todavía no. Y el problema va a ser que estos tienen un cambio de rutina de forma radical, una reestructuración de sus actividades psicosociales y una redefinición en la interacción también psicosocialmente hablando. Van a tener mayores problemas de alteraciones a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel psicoafectivo. Los menores, ¿por qué? Porque están obligados a tener una interacción muy reducida. Anteriormente, yo estoy hablando en otras generaciones, cuando castigaban a uno, no le dejaban salir. Claro, es un castigo estar dentro de la casa. Hoy en día, el castigo era, ojo, bueno, anteriormente el castigo era, te sales, te quito el celular, te quito la computadora, te quito las consolas. Pero claro, ante el COVID, pues ya la interacción es prácticamente nula. Ya no conviven con mucha gente, a menos que comiencen a discriminar con quién pueden y con quién no pueden, y en qué momentos sí y en qué momentos no. No te llego a eso. ¿Qué es lo que va a llegar a ocurrir con los menores de edad y la interacción? Estos van a funcionar con respecto a los padres, la evolución mental de los papás y también de las figuras de referencia, es decir, tíos, abuelos, la gente que está cerca de estos. Los van a estar retroalimentando y siempre yo he dicho, el límite, el ejemplo es un límite en silencio. Si yo quiero que el otro lo haga, pero yo no lo hago, perdón, nada más voy a estar perdiendo el tiempo. Y estoy generando e incentivando, presentando pensamientos completamente disfuncionales y actitudes completamente disfuncionales en el menor. Por consiguiente, como estén los papás o las figuras más importantes, las figuras de protección de los menores de edad, los niños van a comenzar a evolucionar. El problema es que si hay distrés en papá y mamá o en abuelos o en tíos, automáticamente el niño lo va a comenzar a repetir, no por que él tenga esa capacidad de discriminar, sino lo que está viendo que los demás están alterados, también lo va a asumir. No por imitación, sino por que lo va a mimetizar. Se va a normalizar esa conducta y va a desarrollarse una psicopatología más adelante. Por consiguiente, estos chiquitines, los menores de edad, van a evolucionar con respecto a estos y la información que realmente les demos. Mucha gente dice que están chiquitos y no entienden. Cuernos. Entienden más, imaginan más, tienen un pensamiento mucho más revolucionado que un adulto hoy en día y anteriormente, antes de lo que es la pandemia, tenían una gran capacidad de tener información que lamentablemente no era la mejor a veces. ¿Por qué? Porque era de Internet. Doctor Google o la enfermera Wikipedia, lo que siempre hemos dicho, que lamentablemente es una información que no es real a veces. Repercusiones en el menor. Ok, ante lo que es situaciones de estrés. Por consiguiente, repercusiones negativas. El cambio de rutina, la reducción de actividades sociales, reducción en la interacción psicosocial, la reducción o nula aplicación de deberes y obligaciones en la casa y alteración de la vigilia del sueño. Es decir, juntamos estos 5 que acabo de presentar, automáticamente van a desarrollarme mucha intolerancia. Intolerancia a cualquier aspecto. Y aquí dependerá mucho la edad. Estoy hablando de menor de edad, desde los 2, 3 años hasta los 17 con 11 meses, legalmente hablando. ¿Qué es lo que se va a llegar a generar? Que automáticamente estos niños van a comenzar a buscar en qué entretenerse. Y el tiempo libre es la madre de todos los ocios. Entonces, ante lo que es la interacción reducida, claro, a nivel psicosocial, pero no con medios masivos de comunicación, automáticamente se va a llegar a incrementar alteraciones en su mismo desarrollo. De los niños de 1 a 5 años, las repercusiones por distrés a nivel familiar, va a haber problemas de maduración, regresión a nivel emocional. Va a haber problemas de control de esfínteres, retraso cognitivo para el aprendizaje principalmente. Van a comportarse como niños más chiquitos. Van a ser berrinches, rabietas, problemas de irritabilidad, problemas de control de impulsos, problemas de seguir a la autoridad con los papás. Eso de conectarse en el Zoom o andar viendo clases a través de una pantalla, los niños ya están hasta el gorro, van a estar fastidiados. Les hace falta ese aspecto. Y luego, donde no tienen más que a veces una habitación o un pedazo de casa donde puedan nada más interactuar y nunca salen o casi nunca lo sacan, automáticamente van a estar bombardeados solamente con el puro distrés. Y su capacidad de frustración va a ser reducida o va a ser prácticamente nula. En los niños de 6 a 12 años son exactamente los mismos. De los niños de 1 a 5
en menor medida, pero aquí ya le voy a meter conductas compensatorias. La ingesta calórica, van a comenzar a comer más de cualquier tipo de aspectos, y si en la casa le metemos el famoso refresco o bebidas altas en sodio, automáticamente van a consumirlo más. ¿Por qué? Porque tiene azúcar. Y el azúcar, o mejor dicho, la comida, la gente es una conducta compensatoria en la cual desarrolla cuadros de alegría, más no de felicidad. Incremento de interacción en dispositivos móviles, plataformas de entretenimiento, interacción en tiempo real. El problema es que a veces no sabemos con quién están interactuando aquí. Reducción de la capacidad de concentración, reducida no la aplicación de deberes y obligaciones en casa y alteración vigilia de sueño. Por consiguiente, me están desarrollando libertinaje. Entre los chiquitines de los 13 a los 17 años, bueno, 18 casi, los mismos, pero aquí ya viene incremento en redes sociales y dispositivos móviles, pero con retos virales con incremento de intensidad. Digamos que comienzan a probarlo, comienzan a verlo, comienzan a generarse los mismos retos, se desarrolla la adrenalina, se comienza a desarrollar esa pequeña adicción y por lo tanto hay necesidad de generar mayor intensidad en el estímulo. Hay veces que les juegan algún tipo de, en alguna plataforma, pero con gente que no es acorde a su edad, juegos que tampoco son a su edad, y por consiguiente vienen también problemas de maduración. Y lo mismo, reducción de capacidad de concentración, reducción o nula aplicación de deberes y obligaciones en casa y alteraciones de vigilia de sueño, libertinaje, pero aquí ya le meto toxicomanías. Con la misma situación de retos virales, automáticamente se va a incrementar ese tipo de aspectos. Por lo tanto, se van a llegar a manifestar una alteración por completo por situaciones de distrés y claudicaciones a nivel familiar, porque hay veces que el mismo distrés, yo convivo con la persona, pero no me doy cuenta que coexisto. ¿A qué me refiero? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada, 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 pero realmente no nos conocemos, realmente ya no interactuamos. Estamos en contacto, nos vemos todo el día, pero realmente no compartimos, no convivimos y por consiguiente no nos conocemos. Es que sí, me casé con esa persona, claro, pero te casaste hace cuántos. Ya cambió en un año que llevamos de pandemia, ya cambiaron bastante, ¿ok? ¿Qué tanto han cambiado cada una de las personas que vives, con las que vives en tu casa, con las que convives o con las que coexistes? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las repercusiones de forma directa? En el menor de edad, problemas de maduración, conductas compensatorias como la ingesta calórica e inicio de psicopatologías, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, en este caso trastornos de la ingesta calórica, exposición a pantallas por mucho tiempo, epilepsia, toman clase en Zoom y se la pasan todo el día en la plataforma, jugando en la consola. Automáticamente, varios amigos oftalmólogos y neurólogos también me han comentado que se ha incrementado hasta cierto punto algunos patrones de epilepsia. Y lo cotidiano, trastornos depresivos en todo su esplendor y con todas las variantes. En el adolescente y en el joven adulto, repercusiones de forma negativa, trastornos de conductas compensatorias y exacerbaciones de psicopatologías previas. Trastornos alimenticios y vulnerabilidad a trastornos de personalidades por los retos virales. Situaciones en las cuales a veces comienzan a desarrollar sin darse cuenta, situaciones limítrofes en las cuales la persona comienza a atentar contra su vida de forma consciente o de forma inconsciente y justificándolo también. Exposiciones a pantallas, epilepsia, trastornos de ansiedad que me pueden llegar a conductas autolíticas y trastornos depresivos que me pueden llegar a conductas autolíticas. Es la típica respuesta que me dicen los adolescentes: mejor me muero, o ya para qué estoy, no vale la pena, no quiero existir, a forma de que son pensamientos ventilatorios, pero más adelante se me pueden llegar a integrar de forma patológica. Ahorita te explico esto, ya casi termino, para no cansarlos. Consecuencia a nivel familiar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos gregarios, no somos uno, somos únicos, somos uno, pero no convivimos solamente nosotros con nosotros mismos, con otras personas. Entonces, a nivel negativo, por el distrés, se va a llegar a desarrollar fricción en la familia por esto. Nuevamente, menor espacio vital, por consiguiente, se va a llegar a desarrollar muchos problemas y conflictos ante la interacción. Incremento de preocupaciones en el adulto. Claro, la parte económica, la parte que voy a hacer, si la persona lamentablemente sufrió un despido o una reducción de lo que es el horario laboral y también de lo que es el salario, automáticamente estoy hablando que son situaciones de mucho distrés. Restricciones de desarrollo psicosocial en la familia, tienen que tener menor interacción con muchas personas, principalmente con los abuelos hoy en día. Regresión emocional en el menor, ¿por qué? Porque todo el mundo comienza a moverse, excepto él, recibe la información que está captando por los demás y por consiguiente desarrolla su propia información, es decir, su propia ley. Reducción en la autorregulación de frustración en los menores y los adolescentes y las conductas compensatorias en la familia. Mayor interacción
mayor fricción ante lo que es el aislamiento y la relación social con distrés. Y trastornos del estado de ánimo, trastornos ansiosos con la familia y los chivos expiatorios. Dentro de una familia, como está la situación a veces en los que los papás tienen muchas cosas que hacer, la casa, atender la comida, la clase, las escuelas, el trabajo, la parte económica de los niños que están haciendo lo que tienen que hacer, incluido, en este caso, los chiquitos. ¿Por qué? Porque están conociendo, están divirtiendo. Son los chivos expiatorios. A veces, sin darse cuenta, los papás se desquitan con los niños. Es decir, hay agresión. Agresión de forma directa o de forma indirecta. Y como puse en un inicio, una palabra tiene la gran capacidad de hacer mucho mayor daño que un golpe. Soluciones, la gestión del tiempo. Yo siempre he pedido esta parte, hay que tener una gestión del tiempo de qué sí, qué no, en qué momento sí, en qué momento no. Tenemos situaciones que podemos postergar, tenemos que resolver y situaciones que son urgentes. Lo urgente es en ese momento. Lo que puedo postergar, adelante, mientras no se me convierta en urgente. A forma de que el objetivo va a ser que yo tenga algo bien definido. El home office me va a estar generando que la gente sea altamente productiva. Claro, está más tiempo conectada, tarda menos, o mejor dicho, no pierde tiempo en el transporte público, pero ¿cuánto tiempo está desconectado con su familia? Dando por hecho que los demás también. En el menor, lo que siempre me ha apoyado, me ha ayudado bastante es la economía de fichas y ponerle a los niños las actividades, tanto qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que hacer. Digamos que es deberes y obligaciones y las responsabilidades. Porque si no, lamentablemente se le va a cagar la mano a una sola persona. Y esa persona va a ser el ama de casa. Y es cuando me dice una mujer, gerente en el hospital, le pregunto, ¿a qué se dedica? Ama de casa, yo le pregunto. ¿Qué tal la esclavitud? ¿Por qué? Porque el ama de casa, coloquialmente hablando, es la persona que manda en su casa. Pero hoy en día el ama de casa es la aquella que no tiene vacaciones, no tiene sueldo, trabaja 24 por 7 y nadie le da las gracias, nadie reconoce, a menos que no esté hecho el trabajo, es cuando le reclaman. Fines de semana son los más pesados y las vacaciones también lo más pesado porque tiene que andar viendo por todos los demás. ¿Okay? Entonces, aquí es con los niños, con los chiquitines, ¿cuántas estrellas has conseguido a forma de que darles un beneficio, no un regalo material, sino a ver, ¿qué podemos hacer como familia? Un regalo para el niño. Y al niño lo que más le gusta y lo que más agradece siempre es el tiempo con el adulto. Que el adulto realice actividades conmigo, aunque sea a ver Bob Esponja, no importa, pero para el niño es la parte importante. Estás compartiendo algo que para mí es lindo y por consiguiente me estás dando mi espacio para, ojo, me estás dando tu tiempo para mi espacio. Esto me encanta. La tabla de las R's. ¿Quién es el responsable? ¿Qué está por realizar? ¿Qué se está realizando? ¿Y quién lo ha realizado? Porque si no, aquí va el ama de casa y todos los demás solamente van a hacer ciertas actividades. No, todos están en casa, todos tienen que realizar algunas actividades. A forma de que se alcanza a ver, más no se evidenciar quién ya lo hizo, quién no lo hizo o quién lo hizo mal. De esa forma, las demás personas van a comenzar a tener una interacción mucho mayor sana. Y ya automáticamente, como mencioné, el ejemplo es un límite en silencio. Cuando tenemos que trabajar, pues sí, todos tenemos que trabajar y a veces desde la casa. Los semáforos es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque voy a enseñar también, dependerá también con quién y dónde, qué color tengo que emplear. Ok, rojo, no, a menos que esté, no me interrumpas, a menos que alguien esté lastimado, se vea cortado, se esté quemando la casa. Amarillo, me puedes interrumpir si es algo urgente. O verde, vente aquí, estoy trabajando, los dos trabajamos al mismo tiempo, compartimos el espacio, como si fuera una biblioteca, por así decirlo, esta. ¿Ok? Esta es una conferencia o una junta con alguien. Esta, ok, puedo llegar a interrumpir, estoy realizando algo, pero digamos que puedo poner en pausa lo que estoy realizando. Estas son mis dos, bueno, no son mías, son las dos grandes autojustificantes y autolimitantes. No sé y el así soy. Yo estoy de acuerdo, no tenemos todas las respuestas. Pero cada vez que una persona se me responde no sé, automáticamente se va a quedar ahí y no va a estar buscando algo más allá de lo que puede llegar a lograr. O la información. Y solamente, pues es que no sé. Ok, yo estoy de acuerdo. Pero ya estás con una ignorancia asumida. No sabes, pero no lo investigas, ahí te vas a quedar. Y la otra, esta es la más disfuncional también. Bueno, las dos son muy disfuncionales. Es que así soy. Si así soy, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ya sé que estoy mal y no me interesa. A forma de que las personas ubican en qué están bien y en qué están mal, pero principalmente en qué están mal, pero no les importa cuánto daño puedan llegar a hacer. Por lo tanto, estas dos grandes autojustificaciones, autolimitantes, son del carácter feo. No sé y así soy.
Y automáticamente las personas se van a negar a poder generarme cambios significativos en su propia vida. La tarea de introspectiva, ¿qué es lo que yo pido siempre? Ante situaciones de crisis circunstanciales y de desarrollo, pero principalmente ante esto, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué tengo miedo? Y con los menores de edad, con los chiquitines, ¿qué imagino? A forma de que eso me va a generar y me va a ayudar a que las personas tengamos la gran capacidad de discriminar cosas y ver qué tan funcionales o qué tan disfuncionales son. Y también conocer al otro. ¿Por qué? Porque una cosa es con quién vivo y otra cosa es con quién coexisto y con quién convivo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué temo? ¿Y a qué tengo miedo? Estas cuatro me van a ayudar mucho a poderme a generar cuadros de introspección. Es decir, que te caigan veintes. La persona que va a tener un examen de conciencia va a estar movido, va a estar alterado, me van a ayudar estas a poder reconocer y discriminar muchas cosas de mí. Hay que saber decir no. A veces uno con el objetivo de tener más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más información, se va a contaminar. La información es un arma de doble filo. Hace mucho un cirujano oncólogo que tenía un cáncer de próstata me dijo, mira Humberto, agradezco y envidio a los pacientes. Bendita ignorancia. Yo sé qué es lo que tengo y a qué me voy a enfrentar. Tengo un terror horrendo. Un paciente va, viene, recibe el tratamiento y la lleva mejor. Yo, como tengo tanta información, me estoy predisponiendo. Claro. Por consiguiente, hay que saber poner un altos. Y cuando la gente me dice, o el paciente me dice, es que mi mente vuela. Perdón, la mente no es un ente externo. Eres tú mismo que estás permitiendo que la espiral del pensamiento crezca, 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 a tal grado que te haces una gran bolota, pero el problema es que va a ser una bolota subjetiva y de distrés. ¿Cuáles son las conductas autolíticas que manifiestan hoy en día los adolescentes? Bueno, van a iniciar con pensamientos ventilatorios. Un pensamiento ventilatorio es altamente funcional. Aquí el problema es que se abusa de estos. Si digamos que suponiendo, yo voy caminando por la calle, voy con mi teléfono celular, cosa que nunca hago. Caminando me fijo, porque estoy viendo, no sé, cualquier burrada aquí, y me pego una espinilla porque hay un poste típico que ponen ahí en la banqueta. Me pego una espinilla. Me voy a comenzar a decir mil y un millón de cosas. Me voy a comenzar a insultar. Claro, ¿por qué? Porque estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto. Completamente funcional, porque si no lo digo, me lo voy a tragar. Y la introyección de ese tipo de pensamientos me van a generar una incepción en el pensamiento. ¿Por qué? Porque generalmente lo que me diría aquí no sería nada positivo. ¿Ok? Por consiguiente, el pensamiento ventilatorio me va a ayudar a sacar toda esa fuga de ideas que son disfuncionales. Es como una olla express. La tengo que purgar. Pero aquí el objetivo es no pegarme, fijarme y por consiguiente no desarrollarme cuadros o situaciones que me atenten o que me lleguen a lastimar. De aquí pasamos al acting out. El acting out es todo aquello que se va a manifestar con las personas que ante una situación de necesidad de escapar, necesidad de sobrevivir, porque en ese momento se ven atentadas, tienen miedo, no lo pueden controlar, solamente están respondiendo. La persona, reacciona, pero reacciona de una forma imprudente e impulsiva. Aquí es cuando se puede llegar a lastimar, porque el objetivo va a ser solamente huir de la situación. Y aquí es cuando pasamos a la idea autolítica. La idea autolítica es cuando la persona ya está pensando directamente en algo disfuncional. Nacen de estas, sí, y a veces también de estas. ¿Por qué? Porque estas no nacen solamente de forma espontánea. Viene una rumiación del pensamiento y automáticamente se va juntando. De una mentira 1000 veces te vas a creer. Y la ideación autolítica tenemos 3 fases, en las cuales la persona va a estar rumiando la idea, por consiguiente, primero lo va a pensar. Será mejor ya no existir, será mejor ya no estar, ya no quiero vivir, esto no vale la pena. Son pensamientos, claro. Ok, ahí no nos está diciendo más que sería bueno no existir. La segunda es lo va a planear. Si me cuelgo de aquí una agujeta, un cordón, del cortinero, no me aguanto, mejor de la cadena, ok, de uso de la trave, ya está pensando. Y la tercera fase es lo ejecuto. El problema es que muchas personas están aquí y a veces están acá, o inclusive ya están acá, pero no les salió bien y se me regresan para acá. Es decir, a veces que están planeando, dentro de la planeación está el estímulo, digamos que ensayo y error. Y es cuando puede llegar a atentar contra uno mismo sin darse cuenta o con la intención de lastimarse. A veces que el acting out brinca a tal grado que, pum, me brinca hasta acá. A veces lo llegó a pensar, pero claro, nunca lo actuó, nunca lo desarrolló, pero el acting out se puede manifestar.
El COVID, bueno, ventaja y desventaja. Lleva un año, claro, del resto de la humanidad que nos falta. Nuevamente, mayo, tercera oleada, ¿no? Seguimos para arriba. Cuando deje de estar hasta arriba el repunte va a ser porque ya tenemos prácticamente la mitad de la población mexicana infectada. 60 millones, 70 millones, claro. De ahí para abajo, de la primera infección o de la segunda infección o de la tercera infección. De la primera cepa, de la segunda cepa, la tercera cepa. ¿De cuál? A forma de que vamos a tener crisis circunstanciales de forma constante, con el objetivo de, dependerá qué tanto yo me quedo con distrés o desarrollo eustrés. Nuevamente, distrés o eustrés. Todos tenemos que estar pasando por claro, porque somos seres humanos. Dependerá qué tanto tengamos un carácter fuerte o un carácter feo. Qué tanto, digamos, nos respondemos, es que no sé, o es que sí soy. O con el objetivo de, a mí no me va a dar, pues yo no sé, la ignorancia sumida. Dependerá quién seas tú, quién quieras ser tú. Yo siempre he dicho esto, la única limitante en tu vida serás tú. ¿Por qué? Porque el COVID llegó para quedarse, es una enfermedad endémica, va a venir, se va a controlar, sí, se va a quedar, sí, se va a juntar con la influenza, sí, se va a juntar con otras, sí. Tenemos pacientes con insuficiencia renal, diabetes, VIH, cáncer y COVID. ¿Vale? Muchísimas gracias, estos son mis datos, correo electrónico y en este caso también hay una unidad de atención psicológica vía en línea que está por parte de la Universidad Panamericana. Aquí están nosotros también para la cual se pueden llegar a comunicar con ellos si es que gustan, si es que tienen alguna necesidad. En ese momento también se tiene la parte presencial y la parte vía online. Y si no, conmigo, aquí está también mi correo electrónico. ¿Vale? Pues Son todo oídos. Humberto, no queda más que agradecerte a nombre de Justicia Ciudadana, donde, como te estaba comentando, damos asistencia jurídica y psicológica de carácter gratuito también a las personas que más lo necesiten. Y estamos organizando esta serie de webinars para dar un poco más de ampliación a los conocimientos que tenemos y cosas que interesan a toda nuestra comunidad, tanto a las personas que atendemos como a nuestros consejeros y también a las personas que nos ayudan con sus donativos para poder mantener tan linda labor y tan necesaria labor, porque como tú acabas de ponerlo, especialmente ahora con esta pandemia, pues la ansiedad ha aumentado y muchos problemas han ido en aumento y no lo hemos visto. A mí me llamó mucho la atención de tu plática, algo que muchas veces no nos atrevemos a decir, que es la ventaja, desventaja de tener unas familias tan unidas. Entonces agradezco que hayas tomado ese tema como otros y no sé si alguien que quiera hablar de los espectadores que tenemos. Nuestro tope fue en algún momento 50 espectadores, ahorita tenemos 44 y tenemos a Gladys con la mano levantada. Entonces le voy a permitir el habla para si quiere comentar algo. Te escuchamos, Gladys. Y también si alguien quiere preguntar, por favor, vaya con que nos pongan o levanten su mano para que les demos voz o bien vaya esa parte también. Nada más, Gladys, tienes que prender tu micrófono para que nos apunten sus preguntas. Lick, muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Se me hizo bastante interesante y bastante bueno hoy en día, pues, por lo que estamos pasando. De hecho, fue un error que tuve ahí, pero de antemano, muchísimas gracias al psicólogo. Igualmente, Lick. Hecho, pues gracias, Gladys. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, si no? ¿O que quiera comentar algo? Bueno, pues sé que a veces el webinar, sí, si hay alguien. Alejandra Matienzo, si quieres hablar. Ale, nada más te quito bueno, tienes que abrir tu micrófono. Ale, nada más. Si prendes tu micrófono. Bueno, de Irma Medel Caballero, pone ninguna pregunta, solo agradecer a ambos por esta plática que en lo personal me aportó conocimiento. Muchas gracias, Irma. Es mucho conocimiento y nuevo y de mucha utilidad. Muchas gracias. Ale, nada más necesito que reactives tu audio. Eso sí lo tienes que hacer tú. No sé, a ver, ¿ya?
Ahí Ya estás. estás. Ya, Ya ya. puso- Sí, Ya. sí. Gracias. Quería yo ver si es posible que el doctor nos deje las láminas esas de los deberes para los niños y eso. Me parecieron súper interesantes y no las pude retratar. O sea que si de alguna Oh, tranquila. manera Con, nos las dejas, me encantaría. con mucho gusto Gracias. se la paso a Fer. Hecho. Gracias, Ale. Sí, las tenemos y Órale, mañana gracias. la plática, no, gracias a ustedes, mañana la plática ya va a estar en el canal de Justicia Ciudadana para quien la quiera poder volver a ver y sí, el doctor Humberto nos va a hacer favor de dejarnos su presentación también. Entonces, pues no me queda nada más que Muchas gracias. gracias, Ale, también. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por estar. Y doctor, aquí en casa, aquí en Puebla tienes tu casa en Justicia Ciudadana, nuestro equipo de psicólogos especialmente. Y a nombre de todos, gracias por esta plática que nos diste y esperamos también invitarte para después platicar en justicia ya en un petit comité. Nada más son 3 psicólogos ahorita los que tenemos, 4, perdón, y que veamos otro tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a todos y les Súper avisaremos. interesante, súper clara, súper interesante y muy... Eso me gusta mucho. Con palabras que todos podemos entender. Gracias. Un placer. Gracias. Así es, con palabras que todos entendimos. Pues muchas gracias a todos y desde Justicia Ciudadana los invitaremos pronto a nuestro próximo webinar. Gracias. Gracias. Ok.